es un honor para mí presentar a Xavier Oquendo Troncoso, que desde Ecuador nos va a brindar un panorama muy importante sobre la poesía latinoamericana contemporánea. Él es poeta, doctor en letras y literatura, catedrático, editorialista de diversos medios de comunicación en Ecuador, y la verdad que es un lujo poder tenerlo en esta Feria del Libro de Curuzucuatiá. Mi nombre es Javier Oquendo Troncoso, soy poeta ecuatoriano, estoy en Quito, Ecuador, y quiero darles la bienvenida a esta charla, a esta conferencia sobre la nueva poesía latinoamericana. Desde hace 25 años yo he venido siguiendo a la poesía de esta zona del mundo, de esta patria grande que es la del español, la del castellano, la de nuestra lengua. Y quisiera darles ciertas pautas o ciertas herramientas para entender nuestra poesía en esta época. Yo voy a partir con la idea de que somos los hijos del siglo XX. Esto quiere decir que somos hijos de algo que para Europa se llamó el modernismo, y fue una época en donde efectivamente se dieron unos cambios y unos patrones distintos desde América hacia Europa, y no como era siempre, desde Europa hacia América. Esto nos hizo caer en cuenta probablemente que nosotros éramos aportantes. No solamente teníamos una vuelta de tuerca hacia los ojos europeos, sino que teníamos que hacer aportes. Así el modernismo influyó decisivamente la literatura española, y entonces nosotros nos vimos envueltos en esa reacción. Reacción que lógicamente decayó en lo que llamamos la vanguardia. La vanguardia como época tuvo unos efectos muy importantes en América, porque cambió las visiones y las acciones de los poetas. Así aparece Oliverio Girondo, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, César Vallejo, Jorge Carrera Andrade, Octavio Paz, y una cantidad más de poetas que van a ser algo así como nuestros abuelos o nuestros bisabuelos en la literatura, y van a ser parte de esto que llamamos tradición. No hay cosa más bonita que tener una tradición. Una nación que no tiene historia no es una nación. Así tenga territorio, así tenga personas, así tenga habitantes, no es una nación si no tiene historia. Por eso yo creo fielmente en la tradición. Y creo que nuestros grandes vanguardistas fueron quienes crearon la tradición, quienes formaron esta especie de abanico que va a guiarnos por los caminos en donde la poesía se va a engrandecer. A partir de allí, y tomando también como referencia la generación del 50 en España y nuestros grandes poetas a los que vamos a llamar contemporáneos, van a dividirse en algo así como en grandes aristas, ¿no? Una arista en donde van a reformular la lengua, y uno de los grandes que va a hacer esto es el gran poeta argentino Juan Gelman, poeta nacido en el año 30, que va a ser un gran influyente en lo que se refiere a la reformulación lingüística. Es decir, él va a tomar las palabras y a volverlas neologismos a través además de sus heterónimos y de sus
formas no convencionales para, por ejemplo, conjugar el verbo, para trastrocar absolutamente la lengua. Por otro lado está el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, que va a ser el poeta que también va a aportar decisivamente en los poetas actuales, en los poetas jóvenes actuales, dándoles nuevas impresiones temáticas de la poesía, porque estábamos amparados en, diríamos, en dos grandes vertientes, ¿no? La una es una vertiente de carácter existencial, de carácter personal, con un yo referencial, con un yo poderosamente activo que va a reformular visiones y cosmovisiones hasta llegar a lo que él llamó una poesía cósmica, que tiene que ver también, por un lado, con lo que llamamos la poesía social, la nueva poesía social. Y por otro lado, tenemos la presencia de Octavio Paz, que es el poeta mexicano que va a aportar con la idea de la despersonalización del lenguaje poético, es decir, la negación del yo. Esa negación del yo va a ampliar los significados y los significantes y va a hacer también nuevos caminos para los poetas jóvenes, sobre todo de la generación del 60 y del 70. Estas generaciones van a tomar en cuenta, muy en cuenta, el asunto de la persona de la poesía. Van a irse contra el yo personalísimo, el yo de la experiencia, y van a unirse por caminos que tengan que ver más bien con situaciones de despersonalización. Y esto va a continuar hasta los años 80. Los años 80 es una época en América Latina en donde va a haber un cierto borrón de los maestros españoles y nuestros maestros van a pasar a ser los latinoamericanos. Una poesía del silencio o una poesía, como llamaban los españoles, de la inteligencia, versus una poesía coloquial, conversacional, o como también llaman los españoles, una poesía de la experiencia. Y los años 90 van a llegar amparados por estos dos caminos, ¿no? Se ha llamado también a este primer gran grupo, el de la poesía barroca, o se le ha llamado el neobarroso o el neobarroco, mientras que a la poesía de la experiencia también se le ha llamado la poesía de la emoción. En la poesía de la emoción, lo que está sobre cualquier otra situación es el yo personal, mientras que en la poesía neobarroca está, por un lado, unos juegos verbales impersonales y unos motivos que llegan a ser eh, bastante disonantes frente a la idea de lo conversacional. Esa lucha ha habido siempre. Si ustedes se dan cuenta, es una lucha que la hemos venido repitiendo en nuestra lengua, en la lengua española, desde las épocas del siglo de oro español. Así, por ejemplo, teníamos a un don Francisco de Quevedo y Villegas hablando en primera persona, acercando su poesía al público, teniendo un lector bullente, mientras que teníamos a don Luis de Góngora y Argote alejando a un lector bullente, mayoritario, y volviéndolo un lector más bien
eh, personalísimo, eh, casi de élite, ¿no? Juan Ramón Jiménez llamaba a estos lectores, a este lector de las poéticas, la inmensa minoría, ¿no? Porque él consideraba que la poesía en sí, como un género literario, como una actitud o como una forma de escritura, ya era una élite. Volviendo a los 90, entonces eh, nosotros podemos incurrir en lo que serían las generaciones que nacieron entre los años 60 y 70, que formarían la generación de los finis secular o la generación del fin de siglo. Y entonces, en medio eh, de estas épocas en donde un poco se han ido perdonando los asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con las situaciones estas que tienen que ver con lo eh, antipersonal, lo barroco, lo desligado a una noción eh, más bien social, frente a lo individual, a la situación más bien de pertenencia, ¿no? Donde los individuos poéticos o los personajes poéticos se centran absolutamente en un discurso fortalecido por la metáfora. Siempre por la metáfora, pero también por la imagen, que fue una herencia de la vanguardia. Mi generación, que es lo que podríamos decir, según Ortega y Gasset, la generación del 65 al 80, partiendo de la idea de los 15 años que tiene una generación como tal y que es una generación aportante, que entrega, que, que aporta a las nuevas generaciones y que tiene un cambio importante con relación a los nuevos y a los viejos, ¿no? Es decir, es una generación joven eh, a principios del siglo XXI. Esta generación, la mía, eh, es una generación que ya crece en una primera adultez con el Internet. El Internet o la tecnología en general es una de las cosas más importantes y decisivas que ha cambiado lógicamente la poesía. Como lo hizo en su época, por ejemplo en los años 60, el que el hombre supuestamente llegue a la luna, ¿no? Que eso era lo que podríamos decir un cambio brutal de la cosmovisión y de la imagen, un cambio absoluto, ¿no? Eh, También podríamos decir que más atrás aún, cuando el hombre pudo volar, por ejemplo, recordemos que Oliverio Girondo, Vicente Huidobro, hablaron muchísimo sobre las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías generan unos cambios brutales en la cosmovisión. Y entonces todo lo que es lo digital, el Internet, la imagen del no espacio, del no lugar, el hecho de la no pertenencia a una situación que no ocupa un espacio, es lo que un poco comienza a preocupar de manera positiva, creo yo, a la nueva literatura. Eh, el Internet crea una comunicación directa mucho más rápida, concibe unas formas mucho más eh, inmediatas. Hay una mediatez increíble en la información, en el discurso, en las nuevas formas. Hay una relación, además, mucho más cercana de los poetas y se sabe mucho más lo que están haciendo en los diferentes países
o en las diferentes latitudes los poetas. Es decir, hay un, por decirlo de algún modo, comercio poético absolutamente distinto. Entonces uno sabe lo que un poco se está gestando en, en el Oriente, en la Europa del Este, en la Europa Central, en España, en Norteamérica, en toda América Latina. Y hay una relación también de productos, ¿no? Los poetas comienzan a movilizarse, no sé si decirlo en grupos, pero sí un poco más aglutinados, con una tendencia radical hacia los dos lados, ¿no? Hacia los dos lados estéticos, el lado neobarroco y el lado conversacional o de la experiencia. Em, yo creo, y esto es una cuestión mía, que el lado experimental, que se daba mucho más en el lado neobarroco, es un paso que tiene todo poeta para tarde o temprano desembocar en un discurso personal. Es decir, yo no creo que los discursos personales tengan que ver necesariamente con una experimentación, porque como su nombre mismo lo indica, experimentar significa ir descubriendo hasta llegar a, y ese descubrimiento tarde o temprano va a dar sus frutos y esos frutos van a ser las voces individuales, personales que tienen los poetas, como lo tuvieron en todas las épocas, poetas de América Latina inmensamente poderosos, grandes, fortalecidos por un discurso individual, personal, absoluto. En el caso de mi generación, eh, es muy interesante pensar que hubo formas de juntarse, sobre todo a través de libros, a través de tendencias literarias, a través de proyectos, a través de talleres, a través de grupos estéticos, y también contraponiéndose o estando en contra de ciertos otros grupos que pensaban de manera distinta, lógicamente, como ha pasado siempre y como debe seguir pasando, porque esa es para mí la forma en que uno efectivamente hace unos cambios, unas reformulaciones, unos nuevos productos, solamente cuando uno encuentra que existe eh, una especie de rivalidad estética, una, por decirlo a la manera española, un enemigo estético que te obliga a producir de manera distinta, ¿no? Eh, en mi caso, hace una década aproximadamente, eh, se dio un movimiento que se llamó Poesía ante la incertidumbre. Este movimiento se fraguó en España originalmente a través de una conocida, importante editorial, la Editorial Visor, y la idea era aglutinar a poetas que estén de acuerdo con un manifiesto que tenía como base la idea de la relación que tiene el poeta con su lector. Yo creo absolutamente que el poeta tiene o debe o es su obligación tener una relación con el lector. El discurso aquel de que uno escribe para sí mismo o que uno no tiene eh, un lector definido o que a uno no le interesa el lector o que uno se siente satisfecho como una acción onanista solamente porque escribe para sí mismo, es falso, ¿no? Es mentira porque la poesía en sí, la poesía como herramienta sensible, humana, es social.
toda poesía es social. Entonces, toda poesía necesita de un interlocutor, inclusive para que ese interlocutor termine, acabe, finalice el discurso poético. Entonces, en base a esa noción, eh, se trabajó con este manifiesto, que es un manifiesto en donde se consideraba la historia, la tradición de la poesía latinoamericana. Se hablaba de los grandes poetas latinoamericanos que todos siendo grandes, importantes figuras, siempre han tenido una relación básica de comunicación con el lector. Pero además de eso, siempre habían tenido, o casi siempre, una conexión absoluta con el yo poético, es decir, una relación directa con el poeta y con la voz poética, o con el sujeto poético, como se dice. El sujeto poético es el que se pronuncia en el poema. El autor es el que crea esa voz poética para pronunciarse a través de ella. Entonces, voy a dar un poco un mapa generacional de los nuevos poetas latinoamericanos. En Argentina, por ejemplo, yo creo que las voces indiscutibles de la poesía contemporánea de el Teuco Castilla o de Jorge Bocanera o de Hugo Mujica o de Hugo Francisco Rivela son voces poderosas e indiscutibles para entender luego a la nueva generación, que vendría a ser, por ejemplo, la generación de Carlos Aldazábal o de Carolina Zamudio. En Chile también se produce una interesante relación por además el poder que tuvo la antipoesía con Nicanor Parra, luego con la poesía lárica de Jorge Tellier, hasta llegar a poetas como por ejemplo Damsi Figueroa o Mario Meléndez o Jaime Buenum, que son poetas muy interesantes de mi generación. En Bolivia hay una figura muy poderosa que fue la de Jaime Sáenz, que un poco heredó también esta tradición junto con Mitre, hasta llegar a voces como las de Gabriel Chávez Casasola o Paula Rodríguez. En el Perú, que ha tenido una tradición poética extraordinaria y poderosa y llena de una bullente audacia, como José Watanabe o Blanca Varela, se llega a voces más decantadas y más cercanas a esta relación que les contaba de la situación con el yo, como por ejemplo con Harold Alba. Colombia, que es uno de los países que más me interesa porque tiene una tradición muy importante y muy definida, muy definitoria, con poetas como Giovanni Quesep, o como William Ospina, o como Piedad Bonet, aparecen luego grandes voces como las de Federico Díaz Granados, o Santiago Espinosa, o Andrea Cote, que son voces muy firmes, muy imponentes frente a esta idea de la tradición. Y así, por ejemplo, en Centroamérica tenemos a poetas importantes de mi generación como Rolando Catán, en Honduras como Frank Baez, en República Dominicana, como Juan Carlos Olivas en Costa Rica. Y en México, que es uno de los países más aportantes también para esta nueva realidad, donde maestros como Marco Antonio Campos eh, dieron un nuevo formato a los nuevos criterios poéticos. Entonces está la presencia de Mario Bojorquez o de Ali Calderón, por decir nada más así, recordando
nombres sobresalientes de la poesía latinoamericana. Mi país también ha estado incurriendo en la misma línea, ¿no? En el mismo enfoque y en la misma realidad. Y así en el Ecuador han aparecido voces de mucha importancia, como Ana Cecilia Blum, como Julia Erazo, eh, o poetas un poco mayores que han despertado mucha significación, como María Veiga, como Margarita Lazo, eh, dando lugar a nuevos caminos, a nuevos derroteros frente a la poesía latinoamericana. Estos aportes que nos han ayudado a conectarnos con los otros países y que nos han dado impulso editorial, por ejemplo, ¿no? Casi todos los países de América Latina tienen ahora una gran editorial que estimula a los poetas jóvenes, un gran encuentro de literatura que junta sus estrategias de difusión con con poetas ya consagrados como con poetas que están iniciándose en el oficio. Eh, Hay una muy buena cantidad de talleres de escritura creativa, además que casi todas las universidades de América Latina y de Europa tienen ahora maestrías en escritura creativa. Esto ha conllevado a que haya una mayor participación de voces poéticas y que se vaya acrecentando la preocupación por la poesía. Recordemos que la poesía es un oficio y que la poesía siempre ha estado al servicio de la gente como una manifestación absoluta con respecto a las realidades sociales. Vivimos unas épocas terribles, difíciles, complicadas, y siempre los poetas han dicho que estamos con malos tiempos para la lírica. Sin embargo, los malos tiempos para la lírica suelen ser los mejores, contradiciendo aquel adagio, porque la lírica lo que ha hecho en los malos tiempos es más bien crear en crisis de creación van de la mano, se complementan. Los grandes momentos de crisis sociales, de crisis políticas, de crisis económicas, de crisis de valores, de crisis de la humanidad, han sido compensados con la poesía. La poesía ha servido para reconocer a los pueblos, para darles color a las geografías, para traspolarizar ideas caducas. Inclusive la poesía ha servido como una especie de profecía. Yo creo mucho más en la poesía como una actitud de vida. Yo no creo que solamente es un trabajo de rigor, que sí lo es, en donde uno lógicamente pone todo de sí para que su trabajo poético esté fortalecido por la originalidad, por la concentración eh, de la inteligencia, por el raciocinio, por la conciencia, ¿no? Por el reconocimiento de los otros, por el reconocimiento de la tradición, por las actitudes positivas frente a las nuevas nociones en cualquiera de los campos. Entonces es importantísimo entender a la poesía dentro de la realidad social. Yo estoy convencido que la poesía salvaría al mundo. Yo estoy convencido que la poesía, si es que todos los días, todos los seres humanos leyéramos un poema, así como nos cepillamos los dientes, exactamente igual, así como desayunamos, así como nos ponemos los zapatos, así como vamos a trabajar,
que fuese una obligación el hecho de leer un poema diario, o al menos una frase poética. Yo creo que nos haría mejores seres humanos más conscientes, más reales, más llenos de visión estética, más llenos de gusto, más llenos de satisfacción, de coherencia, de voluntad. Nunca va a desaparecer la poesía. Se suele decir que la poesía está más allá inclusive del poeta mismo. Los poetas sí pueden desaparecer, como dice la canción de Charly García, ¿no? Los dinosaurios van a desaparecer. Y entonces los poetas van a desaparecer. Probablemente el mundo se sofoque en un cambio, probablemente aparezcan nuevas realidades. Pero la poesía como eje de una realidad es indiscutible que no va a desaparecer. Recuerdo las palabras del gran poeta español Antonio Gamoneda, uno de los más grandes poetas de nuestra lengua, que dice que la poesía no es un género literario, sino que es una atmósfera, una actitud de vida, una forma de vivir, y que la poesía está en todo, ¿no? Es más o menos como la cultura, está en todo, está en la comida, está en lo que uno viste, está en lo que uno mira, está en lo que uno oye, en lo que uno escucha. Lo interesante del poeta son sus antenas, por decirlo de alguna manera. Los poetas llaman los poetas llamanse a sí mismos, inclusive poetas de la intuición. Van intuyendo lo que es poético, van recogiendo lo poético, van tomando de la vida, de todo lo que forma la vida, van tomando cositas que son poéticas, ¿no? Además que todo, recordemos, puede ser poético. Podemos hacer poesía de una mosca, podemos hacer poesía de un plato, de una mesa, así como también podemos hacer poesía de la trascendencia, de lo trascendental, de los temas filosóficos, de los problemas, de los misterios filosóficos. Podemos hacer poesía de todo lo que está en nuestro alrededor, de todo lo que nos conlleva a. Es un canto a la poesía, ¿no? La fascinación. Y por otro lado está el círculo este vicioso, que no cambia, que está siempre permanente, ¿no? El poeta que se enfrenta a su yo personalísimo y escribe un discurso ligado con una actitud de la experiencia. Y también está el poeta que encuentra en la negación de ese yo unas nuevas realidades amparadas sobre todo por formas lingüísticas o fonéticas o semánticas. Ha existido siempre eso y va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo porque es una realidad del convivir humano, una realidad que además satisface que la gente se pelee por la poesía, mucho más que la gente que causa el caos en la corrupción por la política, por los enfrentamientos armados. La poesía debería estar en primera fila, debería estar en la discusión, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, debería estar en la discusión en los colegios, en las universidades, en los magisterios, en los masterados. Debería estar ligada con las actitudes más personalísimas de los seres humanos. Debería ser un foco para realizarnos como hombres y mujeres del mundo. Creo efectivamente que eh, mi generación está en un momento en que se está aportando. Es la época en que uno está aportando con un discurso, aportando con unas formas, aportando con una actitud, aportando con un comportamiento, aportando con una realidad.
Es hermoso pensar en eso. Yo creo indudablemente en el futuro de la poesía. Creo que estos nuevos entornos, estos nuevos conceptos, estas nuevas realidades van a hacer que la poesía permanezca como un faro, ¿no? Como una luz para encaminarnos por los caminos. No necesariamente son caminos del bien como la gente pensaría, o son caminos de buenas actitudes. Recordemos entonces al poeta Valéry diciendo, la poesía no está hecha de buenas intenciones, sino de palabras. Nosotros no queremos buenas intenciones con la poesía. No queremos que la gente sea buena con la poesía. Queremos que la gente sea sensible, que la gente eh, se ampare con el poema, que la gente se fortalezca con el poema, que la gente crea que la poesía es una forma eficaz de salvarse y de salvar al mundo. Con este mensaje esperanzador, motivador, optimista, con esta idea y esta conciencia de creer que la poesía ha tenido un curso y sigue caminando y sigue encontrándose y sigue enfrentando, me voy a despedir. No siga antes de agradecer a la Fundación Esteros, a la poeta Carolina Zamudio, por haberme invitado a esta conferencia para hablar sobre poesía latinoamericana. Estoy feliz de haberlo hecho, de compartir con todos ustedes y de aportar con algo y de alguna manera en esta época dura, difícil del confinamiento, donde estoy seguro que la poesía nos reconforta, nos calienta un poquito más en las noches de encierro y nos abre unas nuevas puertas hacia las nuevas realidades. Les agradezco mucho. Gracias.